Bienvenidos de regreso a su podcast más querido y favorito, Mente en Contexto. Y como han visto en la mayoría de los videos, estamos tomando una postura un poquito más de contestar preguntas. El día de hoy no me encuentro con Karina Torres, integrante del Instituto CIVAM, y hoy vamos a hablar de un tema bien importante. El episodio pasado hablamos de trastorno de déficit de atención y hiperactividad de niños. Yo en lo personal me especializo en trastornos de déficit de atención e hiperactividad en adultos. Y dentro de esta clasificatoria de trastorno del neurodesarrollo en adultos, de lo que terminaron hablando tú y esta Lidia al último del episodio fue de las conductas compensatorias. El diagnóstico dentro de la población adulta es más complicada por esas conductas compensatorias. ¿A qué me refiero? Se compensa la hiperactividad por medio de un ruido mental o por medio de una hiperactividad o de una rumia ya más interiorizada. ¿Por qué? Porque también, como hablan con las conductas compensatorias, tienden mucho a quererse adaptar al contexto. Para el contexto es problemático el hecho de que alguien esté brincando y cambiando de lugar todo el tiempo. Así que logran regularse por medio de un proceso más exigente hacia la energía que ellos conllevan. Otra situación también tiene que ver con, como se tiene esa sensación de no pertenecer, tienden a ser muy complacientes. Ojo aquí, no es determinante. ¿A qué me refiero que no es determinante? No es como que, güey, siempre va a presentar, no. Pero sí tienden a ser complacientes. ¿Con qué? Con esta sensación de compensar la sensación de abandono o la sensación de soledad que normalmente sienten, tienden a ser sumamente sumisos, o no, creo que esa no es la palabra, sino que complacen todas las exigencias que la otra persona le exige con la intención de que la persona se quede. Tienen problemas para poner límites, tienen problemas para decir que no, tienen problemas incluso para no poder salir a lugares donde se les obliga, aun cuando tengan un cuadro de ansiedad social, de sentirse juzgado por el ambiente. ¿A qué me refiero? De repente, por ejemplo, llegan con alguien y le dicen, oye, mañana vamos a ir a tal lado, y esa persona, por ejemplo, mi pareja me dice, ¿sabes qué? Vamos a ir a un concierto. Yo, por esta sensación de no sentir que la otra persona se va a ir, o que me va a dejar solo, o que va a preferir, o que me va a reemplazar, yo digo, Simón, vamos. Pero para mí es muy complejo el asunto de llegar a un concierto. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, muchísima gente. Y también una de las situaciones que pasa mucho en el trastorno de déficit de atención con hiperactividad es que también existe la hipersensibilidad. No sé si la habías escuchado. Pues más sensibilidad de la normal. Exactamente. Esa hipersensibilidad, ¿qué quiere decir? Que de cierta manera nosotros podemos sentir un 10 aquí de emociones o de alguna situación estimular de fuera, un sonido, un olor, una textura, y que nosotros de cierta manera vamos a tener un umbral de sensación superior. Por ejemplo, también dentro del trastorno de déficit de atención con hiperactividad en adultos también existe mucho el tema de la ropa, de que de repente nos molestan las etiquetas, de que de repente nos molesta la mezclilla, de que de repente nos molestan las camisas que utilizamos, o por ejemplo ahorita en el clima que está haciendo un chingo de calor, el sudor también llega a ser muy desagradable. Todo ese tipo de situaciones las llegamos a compensar de una u otra manera. ¿A qué punto quiero llegar o cuál es el tema que quiero tratar hoy? Hay una situación, un síndrome que también se presenta dentro del trastorno de déficit de atención que viene desencadenado por todo esto que te platico de las conductas compensatorias, que es el síndrome de Burnout. ¿Has oído hablar de él? ¿Qué Pues sabes? como no es tal cual pues un estrés, porque es todavía Uh-huh. superior, pero sí pues es en un punto donde la persona llega a un cansancio mental elevado que ya lo es incapacitante en cierto punto, en un estrés alto es lo que De se cierta dice. manera, el síndrome del hombre quemado, conocido en español, una situación compleja que es difícil definirla de cierta manera, o que por eso se le pone síndrome, no tanto trastorno. ¿Por qué? Porque es una serie de situaciones que pasan en un contexto determinado que hacen que la persona se comporte de cierta manera. Dentro de ese consenso, de manera para querer determinar exactamente qué es lo que pasa, marcan tres dimensiones. La dimensión es el exceso de cansancio, o sea, existe un agotamiento crónico. La segunda dimensión es una despersonalización o un hartazgo de lo que estás haciendo. O sea, ya no te interesa lo que estás haciendo. Ya lo que haces lo haces en automático. Y una tercera que también tiene que ver con el cansancio y la despersonalización, que tiene que ver con que ya no te sientes suficiente, ya no te sientes capaz, ya las situaciones de recompensa ya no fungen la misma situación del inicio.
¿A qué me refiero que no fue con la misma situación del inicio? Completar una tarea probablemente para nosotros sea gratificante. Si estás bajo este síndrome, no va a ser gratificante. Y que estos tres elementos juegan en estas tres dimensiones, donde si tienes extremo cansancio, obviamente vas a tener desinterés por atender ciertas situaciones que pasan en tu día a día, y por ende también los logros que llegues a tener al nivel laboral van a ser menos gratificantes. Este síndrome se da mucho en el tema de trabajo. ¿Y por qué lo enlazo con el tema del trastorno de déficit de atención? ¿O por qué sucede? No es que lo enlace yo. ¿Por qué sucede dentro del trastorno de déficit de atención? Las conductas compensatorias, de repente lo decimos así como muy... O más bien preguntarte a ti, en base a todo lo que platicaste con Lili, o mucho de lo que hablé ahorita, para ti, ¿qué es una conducta compensatoria? Pues es algo como que, ¿cómo se dice la palabra? ¿Cómo se dice cuando... ¿Supera? No, que lo cambias, o sea, que es ¿Que lo como intercambias? no es intercambio, es sustituye, Okay. pero bueno, Ajá. era algo de eso. Sí. Pero bueno, es cuando algo como sustituye eh, a una conducta o algo que quieres hacer que a lo mejor no es tan adecuado, no es el momento, entonces eso lo está sustituyendo. Exactamente. Y al sustituir también a entender de cierta manera que causa un desgaste de energía. ¿A qué me refiero que causa un desgaste de energía? Pongamos en una metáfora, ¿no? ¿Qué es la conducta compensatoria? Imagínate que de repente a mí se me ocurre empezar a pintar este cuarto. Y empiezo a pintar este cuarto de color verde, ¿va? Yo lo empiezo a pintar bien chido, hago mi esfuerzo, obviamente limo, limpio, termino de pintar, incluso recojo mi área de trabajo y queda muy bonito. Pero entonces llega una tercera persona, ya sea mamá, ya sea papá, ya sea maestra, ya sea sociedad, y nos dice, ¿sabes qué? No me gusta tu cuarto de color verde. Quiero que seas exactamente como todos los demás. Todos los demás pintaron sus cuartos color blanco. Necesito que tú pintes el cuarto color blanco. Esa podría entrar la metáfora de la conducta compensatoria, donde yo voy a tener que hacer un retrabajo que ya hice con tal de pertenecer a este patrón de cuartos color blanco. Entonces, por ende, también voy a estar más cansado. ¿Por qué? Porque no solamente hice el mismo trabajo que las demás personas, sino que se le añadió un paso extra. Entendiendo esta situación donde muchas de las personas diagnosticadas con déficit de atención e hiperactividad tienden a tener un ruido mental horrible, donde tienen una rumia gigantesca, donde tienen una serie de pensamientos al mismo tiempo, donde tienen una serie de preocupaciones al mismo tiempo, donde existe incluso la preocupación de no se me vaya a olvidar esto, que sé que se me va a olvidar, así que lo tengo que anotar en algún lado, pero ese anotarlo en algún lado me va a hacer olvidar dónde anoté eso que es importante para mí, se convierte en un problema. Incluso ahorita decirlo es como de, güey, relájate. Esa situación es una. Otra, el intentar pertenecer al otro, el intentar pertenecer a un contexto te exige la aprobación de las demás personas. Eso te hace sobreexigirte. ¿A qué me refiero sobreexigirte? Como yo todo el tiempo estuve bajo un cuadro de, hey, tienes que hacerlo perfecto para que las demás personas valoren tu trabajo, tienes que exigirte más que la mayoría. Y sí, muchas veces esa sobreexigencia no es visible para un tercero. ¿A qué me refiero? No alcanzas a notar toda la exigencia, sino esto no está quedando chingón y lo tengo que cambiar y tengo que cambiarlo y ya lo terminé y sales del cuarto y decir, no, tengo que cambiar esto otro. Con tal el hecho de recibir la aprobación de para quién se está haciendo el ejercicio o la actividad. Sí, recibes tu recompensa. ¿A qué me refiero? Oye, te quedó muy bien, uno pensaría, lo logró, pero lo que pasa es de que también refuerza el hecho de que tienes que seguir haciendo las cosas de esa manera porque funcionaron. Solo así logré la aprobación de las otras personas. Entonces, mantener ese estatus, mantener ese estilo, es sumamente desgastante. Y a eso agrégale una desregulación emocional, donde las emociones, vuelvo otra vez, o siempre lo digo en este espacio, de repente las emociones las pintan como algo metafísico, como algo que se siente nomás y ya.
cuando en realidad es un cúmulo de, así es un sistema reactivo biológico que te alarma de ciertas situaciones del contexto que generan una carga de energía en tu cuerpo. Una persona con trastorno de déficit de atención con hiperactividad en la edad adulta tiende a tener una desregulación emocional. ¿Qué quiere decir esto? O se enojan con facilidad o se ponen tristes o en cuadros de tristeza con facilidad o tienden a ser también con una sensación de miedo o de ansiedad superior a la de un neurotípico. Todo este cuadro en una persona en específico va a ser desgastes o va a generar un desajuste en el funcionamiento normal del individuo que inherentemente conforme pasa el tiempo recae en qué? En el síndrome del hombre quemado. Porque esto genera tanto desgaste de recursos que es imposible sostenerlo. ¿Por qué se presenta en edad adulta? Resulta y resalta que cuando estamos pequeños hay energía de donde tomar. Cuando estamos pequeños hacemos actividades que nos exigen más para regular incluso la hiperactividad, ejercicio, incluso situaciones de movimientos estereotipados, por ejemplo, estar en constante círculos sociales, saliendo de aquí para allá, moviéndose, y que incluso entrando a un punto de adolescencia donde podemos llegar a tener un contacto sexual con otra persona, también existe esta necesidad, esto es interesante, existe esta situación donde se tiene contacto sexual con otra persona y ese contacto sexual con esta persona te genera una carga de energía que hace que baje la hiperactividad, entonces te hace hipersexual. Sí, también están ahí las adicciones dentro de, o sea, Y consumo de alcoholismo. sustancias, sí es cierto. Por ejemplo, una conducta compensatoria que sucede mucho en trastorno de déficit de atención y con hiperactividad y trastorno límite de la personalidad es el consumo de alcohol, porque tiene una función bien específica. Disminuye la reactividad emocional. Al disminuir la reactividad emocional, llegamos a sentirnos bien, pero nuestro cuerpo se adapta. Y al adaptarse nuestro cuerpo, tendemos a exigir, a necesitar más sustancia. Y al necesitar más sustancia, lo que paradójicamente pasa, no es que no entramos en una homeostasis. El consumo de alcohol sí en su momento hace que se te baje la hiperactividad, es ansiolítico, es un tanto, se me fue el nombre, bueno, te disminuye las energías, sin embargo, al día siguiente tu cuerpo entra en estrés por la intención de limpiar el organismo de esta sustancia. Eso también te puede orillar a, ¿consumes alcohol todo el fin de semana? Todo el fin de semana te la pasas de lugar en lugar. ¿A qué me refiero? Eres muy sociable, pero también eres hipersexual. Entonces, ¿qué va a pasar el lunes que te presentes a trabajar? Todo muerto, pero con el estrés y Porque todo. te van a pedir Sí. resultados. Entonces, inherentemente va a haber una conexión muy fuerte entre el trastorno de déficit de atención y con hiperactividad con el síndrome del hombre quemado o burnout. Y es bien complejo porque cuando llegamos a esos puntos de cansancio crónico, se convierte en una situación titánica tan solo levantarte de tu cama, bañarte. Se vuelve una situación bien compleja y que a veces, otra vez, los contextos invalidantes donde se te pide a ti que pertenezcas o que quepas en un molde o que incluso llegaste a cumplir la expectativa de ese molde, se te exige que se mantenga. Sí. Y ahí es cuando se convierte en un problema que puede mantenerse por mucho tiempo. ¿Por qué? La hiperactividad de cierta manera también hace alusión a un plus de energía que llegas a tener. Ese plus de energía de cierta manera te ayuda a mantener ciertas actividades monótonas en tu día. Sin embargo, no hace que descanses. Es como de solamente estar sobreviviendo, solamente estar sobreviviendo. Y añadido a eso, todas estas conductas que te llevaron a caer en el síndrome del burnout no desaparecen. Una de ellas es la rumia. ¿A qué me refiero con la rumia? Tú te encuentras en una situación de hombre quemado. Que aquí parte del proceso que atendemos cuando hay una situación así es, hey, necesitas cubrir tus necesidades básicas. ¿Qué son tus necesidades básicas? Dormir bien,
comer bien, aseo y ejercicio. Para eso, lo primordial es dormir bien. Para dormir no tienes que pensar en nada. ¿Cómo? Sí. Y que muchas veces, no, bueno, no sé si te ha pasado que de repente vamos con médicos generales y la indicación es bien fácil. Tú lo que necesitas es no estresarte. Ajá. ¿Cómo no estresarme? ¿Cómo no rumiar todo este tipo de situaciones? ¿Cómo decir, güey? Porque también les voy a estar saltando mucho. Aterrízame cuando quieras preguntarme algo. La impulsividad existe en adultos. Si esa impulsividad no es como aventarte de un segundo piso, no es como salir corriendo, sino son más útiles ese tipo de situaciones. ¿A qué me refiero más útiles con ese tipo de situaciones? Problemas económicos, problemas de administración, problemas de compras impulsivas. Esas situaciones también pueden entrar ahí. Entonces, se genera un cuadro bien cabrón donde no puedes dejar de trabajar porque tienes un compromiso crediticio, tienes un compromiso hipotecario, tienes un compromiso de alimentar a una familia, no puedes dejar tu trabajo. Entonces, chingas. Al chingarle, al mantenerte en esa situación, te va a seguir en este cuadro de cronicidad que inherentemente te va a llevar a la indiferencia. ¿A qué me refiero a la indiferencia? Vas a ver tu trabajo como rutinario y ya no lo vas a hacer por lo vas a hacer, no vas a cumplir la expectativa. ¿Qué va a pasar con tu trabajo cuando llegas a ese punto de indiferencia? Pues puede decaerse, o se va a hacer rutinario en ti y decaer. Y que incluso los neurotípicos, y aquí sí es ataque directo, es la primera vez que grabas conmigo, pero no hay podcast donde no aviente. Los neurotípicos, cuando llegan a una situación de poder, tienden a querer etiquetar absolutamente todo porque si no, no se sienten cómodos. ¿Cómo crees que le llamaron a esta parte güey, hay un empleado quemado que solamente está haciendo lo que debería de hacer por lo que se le contrató, no está haciendo más? ¿Sabes cómo le llamaron? No. Renuncia silenciosa. Cuando no te pones la camiseta, Ah, cuando no haces las cosas con ese 10% extra, cuando no te quedas más de tu hora, cuando no llegas temprano, cuando no te quedas un viernes hasta tarde hasta que se termine el pendiente, o cuando no simplemente no te es suficiente el tema de la pizza para mantenerte, te hacen responsable a ti por eso. de, güey, pues Tú estás estás haciendo dando el extra. güey, o sea, esto es una renuncia silenciosa, güey. A ver, o sea, es tan compleja esta situación por sí sola para que lleguen otras variables, que es tu jefe, tu compañero, y que tienden a atacar directamente con, es que lo que tú ya no estás rindiendo. ¿Y qué es lo que hace el mercado laboral? Corta lo que no sirve, Sí. reemplaza lo que es y ahí sí voy de acuerdo, nadie es indispensable, claro que sí, pero también la falta de tacto humano de esta parte de las empresas hace que buenos elementos se vayan, o que incluso sea, es que ya ni siquiera si te doy más dinero vas a rendir. No, porque de cierta manera ese cansancio crónico, esa indiferencia generó que las recompensas no se sientan de la misma manera. Estás acabado. También vas a sentir una sensación de insuficiencia, porque el pararte al día siguiente se vuelve una tarea titánica, entonces empiezas a saturar tus capacidades. Ya no piensas igual porque tu cuerpo de cierta manera llegó a un punto de shock donde, güey, carnal, necesito descansar y no sé cómo pararte. No sé qué piensas porque he hablado un chingo. No siempre es así, ¿no? Contigo. Sí, siempre. Pero está bien. No, que justo, o sea, es muy complejo este tema porque vamos, o sea, desde el inicio de hiperactividad, simplemente eso, el hecho de que, como se dice, tienes que adaptarte. Ahora cuando eres adulto, las exigencias son diferentes y es de que ya llegas a este punto, así que ya tienes que, como dices, con las conductas compensatorias, tratar de, pues, ser lo más neurotípico posible que puedas. Y es en sí, pues, está el trastorno como tal y tienes que, como dices, todo esto de que, ok, exigirme todavía el más para, pues sí, ser aceptado o para encajar dentro de ahí. Y ahora vamos al entorno laboral, donde en sí, pues en las empresas suele haber muy poca, pues,
pues muy poco cuidado de la salud mental y también hay violencias en ciertas empresas. Entonces es como, agrégale eso y agrégale también que el trabajo en sí es estresante en ciertos puntos. Es como, y estamos hablando de una persona que presenta esto, es como una bomba, o sea, tienes que seguir, como dices, ya no puedo parar el ritmo porque si no, ya no les va a parecer acá, Ya ¿no? no perteneces y es más Ajá. fácil cortarte. Ya me acordé de, fíjate, abrí un tema y no lo cerré. En el tema de por qué se presenta más en adultos. Cuando somos jóvenes tenemos más energía, estamos más, es mucho más fácil recuperar tejido, tenemos menos responsabilidades, tenemos más oportunidades, por ejemplo, de un fin de semana no salir, no pasa nada, pero conforme vas avanzando, las responsabilidades y la exigencia del contexto empieza a crecer y con ello la energía o la vitalidad del cuerpo empieza a bajar. Entonces, de cierta manera, es mucho más fácil presentar esta combinación entre trastorno de déficit de atención y síndrome burnout cuando estamos viejos, cuando tenemos más de 30. ¿Por qué? Porque es más difícil recuperarnos. Por ejemplo, yo recuerdo muy bien cuando era pequeño, güey. Claro que no era pequeño, pero cuando estaba joven. ¿Cuántos años tienes tú? Yo 23. Ah, haz de cuenta, güey. No había pedo si no llegaba a dormir en todo un fin de semana, güey. No había pedo, te lo juro. O sea, Aguantabas. yo me acuerdo de esa temporada, era llegar el viernes a trabajar, trabajaba de 3 de la tarde a 11 de la noche, salíamos, nos íbamos de pedo, al día siguiente, normalmente lo hacíamos a propósito. ¿A qué me refiero que lo hacíamos a propósito? El sábado pedíamos abrir. ¿A qué me refiero? Era de 7 de la mañana a 3 de la tarde, para no Ajá, dormir. seguirla. Salíamos en la tarde y uno pensaría, este cabrón ya se fue a dormir. No, güey. Normalmente salíamos de nuevo, pedíamos, en realidad la situación de pedir abrir, o de, era un supermercado, era porque el domingo se nos daba de descanso. En el área donde estaba, el domingo era de descanso. Entonces cuando podíamos abrir, sabíamos que teníamos desde las 3 de la tarde hasta las 3 de la tarde del lunes. Entonces teníamos más tiempo. El caso es de que al fin del día había veces donde mi mamá decía, oye, cabrón, ¿qué pedo, güey? O sea, ya llevas varios días sin venir, ¿qué pasa, güey? Ah, llegaba a 6 de la tarde, 7 de la tarde de domingo, y literalmente dormía hasta las 3 de la tarde del día siguiente, me paraba y me iba a trabajar. Todavía vivía con mi familia. Se permitía ese tipo de cosas. Pero lo que no se nos dice tampoco es de que esa vida cobra factura. Y al cobrar factura llegamos a un punto donde volvemos otra vez. Una persona neurotípica, dices, cobra factura, claro que sí, vas a pagar la factura de tus desvelos, pero no tienes que mantener conductas que exigen más energía que a un neurotípico. Ya te lo decía esta Lili. Yo tengo una bolsita donde todo el tiempo traigo todas mis cosas porque si no se me pierden. Esa es la conducta compensatoria más evidente que tengo. Pero existen otras más, por ejemplo, el hecho de no procrastinar, a mí se me da como no tienes una pinche idea. Procrastino y vuelvo otra vez a lo mismo. De repente se romantiza esta parte de, güey, pues estás procrastinando, pero en las últimas 4 horas terminas todo y lo haces de manera adecuada y lo haces de manera probatoria. No excelente, pero lo haces de manera probatoria. Sin embargo, no deja de ser una situación desgastante para mí. ¿Por qué? Por ejemplo, ahorita traigo un pendiente. Ahorita tengo que atender una ponencia que voy a dar mañana. No lo he terminado. Y ojo, no es porque este güey, no, güey, Ahorita la hago, no. son 3 semanas. Durante 3 semanas lo estuve intentando. Me estuve parando enfrente de la computadora, estructurando ideas, y por más que intentaba, siempre regresaba el celular o había otra situación que atender o literalmente me iba a jugar PlayStation o ese tipo de cosas, ¿no? Ahorita te hablo de esa conducta compensatoria también del PlayStation. Al fin del día, el eureka resultó el día de ayer, no enfrente de la computadora. Literalmente estaba muy abrumado enfrente de la computadora, estaba paralizado de puta, güey, ¿cómo lo estructuro? Sé que quiero comunicar, pero no sé cómo comunicarlo. Me bajé aquí a recepción y estaba platicando con la chica y la chingada, incluso salimos a fumar, dije, vamos a relajarnos, procrastinando. Y de repente, préstame un post-it, güey.
Apunté la estructura, ya la tengo. Ahorita lo único que tengo que hacer es subir y plasmarla. Pero para llegar a ese punto, otra vez, podemos romantizar esto, güey, en 3 minutos, güey, Ajá. fumando, güey, y se te llegó la idea. Pero no, güey, la neta es que le sufrí un vergazo, güey. Y ahorita voy a terminar, te voy a terminar de grabar esto y me voy a subir y voy a ponerme a aplicar todo lo que estuve pensando del día de ayer y lo voy a terminar. Sí, pero ya me generó un desgaste. Ojo, no es queja, porque también no quiero de como esta parte, como este nomás se queja de eso y no lo cambia. Es complicado cambiarlo. Es Pues, complicado cambiarlo. También de cierta manera cuando estamos en esta situación del síndrome del hombre quemado, hay muchas cosas que antes nos eran muy fáciles de hacer y que bajo esta situación en particular resultan bien complicadas de hacer. Reportes, limpiar tu casa, salir con la familia y que a veces lo único que tienes que hacer es estar tirado en tu casa. Sin embargo, esa situación de estar tirado en tu casa puede desencadenar pensamientos o sensaciones de culpa. sí. ¿Por qué? Porque muchas de las situaciones que viviste anteriormente fue no descanses, güey. Tienes que dar el 100. Entonces no te permites descansar por una rumia, debería estar haciendo esto, y si hago esto, lo otro, y si quito esto, y si bajo esto, y si hago lo otro, y inherentemente no vas a descansar, al contrario, te vas a sumir más. Y ahora que algo que podría ser complicado de salir, que es el síndrome de Burnout, se puede convertir en un episodio depresivo mayor. Entonces vuelve más complicado salir. O peor aún, en un episodio de depresivo mixto. ¿Qué es un episodio depresivo mixto? Todo el día estoy valiendo madre en el aspecto de estoy acostado en mi cama, no me he bañado, no he limpiado, no he hecho absolutamente nada de reportes y llega la noche y me siento con culpa, comienzo con procesos de ansiedad, comienzo a sentir que todo va mal, me empiezo a sentir insuficiente, me empiezo a sentir incapaz, me empiezo a sentir que soy reemplazable para mis empleadores y eso no me deja dormir, al día siguiente me levanto y es un sinfín de Un acabar. círculo. ¿Qué preguntarías después de todo lo que acabo de hablar? Pregunta, vuelvo otra vez a lo mismo. Sí. Tú no tienes responsabilidad de saber eso, soy yo. ¿Qué preguntarías? No, pues, el cómo se sale de ahí. Punto. A ese punto quería que llegáramos. ¿Cómo podemos salir de ahí? Una es, por ejemplo, ¿has escuchado hablar de la difusión cognitiva de ACT? No. Ok, la difusión cognitiva de ACT es muy específica en el punto de, viene de una fusión cognitiva. Es un antónimo de fusión cognitiva. ¿Qué es función cognitiva? Es cuando te fusionas propiamente con tu pensamiento. Un ejemplo bien claro y el que siempre puedo cuando piensas que no puedes. No puedo, no puedo, no puedo. Y como pensaste que no puedes, no lo intentas. Y como no lo intentas, se confirma el hecho de que no No podía. pudiste. Aquí es donde entra la difusión. Es saber que estoy pensando que no puedo. Saber que estoy pensando que me siento culpable por estar descansando. Al separarme de este pensamiento me permite ver las cosas como lo que realmente son. Estoy pensando que no puedo. Estoy pensando que soy insuficiente. Estoy pensando que soy reemplazable. Estoy pensando que no debería de estar descansando cuando tengo tantos pendientes. Esos son mis pensamientos. Ok, y una vez que te separas de esos pensamientos, podemos empezar a buscar otros pensamientos que son más útiles. ¿A qué me refiero? Si no duermes ahorita, no vas a poder hacer esto que te está causando tantas sensaciones desagradables. Si no te permites descansar ahorita, vas a empezar a tener problemas al día de mañana. Si solamente te preocupas de todo esto ahorita, donde no puedes solucionar nada, vas a gastar energía valiosa. Entonces, de cierta manera, al separarte de esos pensamientos, te permite entrar en una situación con mayor probabilidad de descansar. Y ojo, cuando hablo de descansar no necesariamente hablo de dormir, porque aquí hablo de otro proceso importante: aceptación y momento presente. Momento presente es reconocer en el aquí y ahora lo que necesito. Lo que necesito aquí y ahora es descansar y no preocuparme absolutamente de nada. Y aceptar que esa situación no me hace vulnerable, no me hace peor persona, no me hace una persona huevona, no me hace absolutamente alguien diferente a lo que soy. Y una vez que aceptamos esa parte, también nos va a permitir descansar. Siempre pongo un ejemplo. Una vez, claro que he caído en el síndrome del hombre quemado. Claro, pero por supuesto que sí. Pero una vez me acuerdo un viernes, 11 de la mañana, yo tuve una semana espantosa.
¿A qué me refiero espantosa? De hecho, un día antes, un jueves, comenzó mi jornada laboral como a las 10 de la mañana y terminó como a las 12 de la noche. Al día siguiente yo estaba destrozado, pero tenía consulta. Y claro que sí, el sobreexigente de Marcos dijo, como chingados, no voy a cancelar para nada, es un compromiso que yo tengo, voy a ir. Y aquí me tienes a las 11 de la mañana. Obviamente mi capacidad mental no estaba ni siquiera al 20%. Me sentía agotado. Me sentía como de... Y me sentí también con la libertad. Me sentí con la confianza de decir, si yo no comunico esto, estoy haciendo más daño al consultante y hubiera sido mejor que no viniera. Así que lo primero que hice fue, ¿sabes qué? Vengo con esta situación, ha sido una semana muy difícil, me vas a notar muy desgastado, siéntete con la libertad de decir, hey, lo reagendamos. Me dice, no, ya estamos aquí, adelante, lo que se pueda. Muchas gracias. A partir de la aceptación de que yo estaba devastado, como si me hubieran puesto otra pinche pila. Di una de las mejores, bueno, en su proceso fue la mejor sesión donde nos dimos cuenta de ciertos patrones que estaban manteniendo la conducta y que incluso al último le dije, güey, nunca me había dado, bueno, no le dije, güey, pero dije, nunca me había dado cuenta del poder de la aceptación. ¿Por qué? Porque mi intención no era dejar de sentirme mal, mi intención me rendí ante la experiencia. ¿A qué me refiero me rendí ante la experiencia? Me está cargando la verga. Y no es porque sea incapaz o insuficiente, es porque en realidad llevo una semana muy desgastante y yo como ser humano tengo límites. Y por más que yo quiera montar un masking, una máscara de no pasa nada, ahorita no voy a poder. Acepté esa sensación y me fue mejor. O sea, ese tipo de situaciones nos ayuda mucho para poder recuperarnos de esto tan complejo, ya con también sabiendo de cierta manera que, comillotas, un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, no sé, comillotas, cura. ¿A qué me refiero? No es una enfermedad, es una condición. Y cuando digo condición, me refiero a algo natural que pasa. Todos somos diferentes, tú eres diferente, yo soy diferente. Esto no te hace ni mejor persona ni peor persona. Te hace una persona individuo que es indivisible. Y ya me callo porque estoy hablando mucho. Habla. No, está ¿Qué bien. pregunta, qué otra pregunta me harías? No, pues no era pregunta, más bien era como, pues que sí es como muy complejo, pero en ese aspecto del descanso, porque justo es como estamos hablando, llevas un ritmo súper acelerado de cumplimiento y de exigencias y es como va a dar chance. ¿Cómo paras? Sí. A mí me cuesta mucho trabajo parar. A mí me cuesta, te iba a platicar de lo del PlayStation. Para mí es la manera de descansar. O sea, para mí es la manera en parar, El desconecto. paro completamente mi rumia. ¿Por qué? Porque en ese momento en específico, en el videojuego que estoy jugando, mi atención es focalizada y también es controlable. ¿A qué me refiero es controlable? Si no estoy totalmente atento a esa situación, pues no hago nada, no avanzo. Entonces me permite a mí desconectarme de todo lo demás. Y es la manera que he encontrado yo de descansar. Que a veces es recontraproducente porque termino 1 o 2 de la mañana jugando y pues no. O sea, son situaciones que de repente son sumamente complejas y que tenemos nosotros que entender como neurodivergentes cuáles son nuestras conductas que nos ayudan y qué beneficio les podemos dar. Porque también lo que me ayudó ahorita en esto del momento presente es decirme a mí mismo, no vas a solucionar nada ahorita, güey. Quédate un ratito más en tu casa, dormido, acostado, güey. No va a, no, por más que estés sobrepensando qué voy a hacer, ahorita no va a pasar, güey. Tranquilízate. O de repente también cuando tengo una idea, anotarla también me ayuda mucho. Porque una de las situaciones que también cansa un putero es, se me va a olvidar. Tengo que acordarme, se me va a olvidar. Tengo que acordarme, se me va a olvidar. ¿Qué se me va a olvidar? ¿Sabes? Y es una situación bien compleja y que viene incluso, ahorita, fíjate, ahorita lo pensé, ya sé dónde viene esa conducta compensatoria. ¿A ti te mandaban de chiquita a la tienda? Sí. A mí también, güey, se me olvidaban las perras cosas, güey. Se me olvidaba a veces se me olvidaba el cambio, se me olvidaba lo que me pedía y entonces lo iba repitiendo. Y luego a veces cuando lo repetía se me olvidaba. Entonces empecé a mejorarla
esa conducta compensatoria la empecé a afinar como. Mi mamá me pidió 5 cosas. 5 cosas. Queso, pan, leche, refresco y galletas, ¿no? Llegaba y llegaba leche, pan, queso, galletas. Llegaba ahí y incluso yo iba así. Yo iba así. Y entender también, poniendo en contexto, la tienda a la que yo iba estaba a una cuadra. No era mucho. Ajá. O sea, para un neurotípico puede decir, no seas mamón, ¿cómo se te olvida? Bueno, Sí. está bien neurotípico, no vas a entender porque no lo has vivido. Pero el punto es de llegar a ese punto, llegaba yo con la dependiente de la tienda y era como de, ¿qué te doy, mijo? Y era como de, ya, uno ya, uno ya, uno ya, uno ya. Y era, hijo de su puta madre, acuérdate, y acuérdate. Y me forzaba en acordarme. ¿Y qué pasaba a veces? A veces llevaba un producto inadecuado, pero era algo natural, porque, bueno, mi mamá no sabía que tenía esto, y era el regaño. Entonces tenía que mejorar esa parte donde son 5, no se te olvide, son 5. Y luego también a veces los ponían de nivel lógico. ¿A qué me refiero de nivel lógico? A ver, si me está pidiendo pan, ¿el pan con qué se come? Con leche. Ok, la leche, ¿qué más puede llevar? Ah, la leche está hecha también, digo, la leche se utiliza para hacer queso. El queso lo necesita para los frijoles. Los frijoles, ajá, los frijoles necesita aceite. O sea, asociaba de cierta manera, y es a lo que me refiero con la conducta compensatoria. Probablemente para una persona neurotípica era, güey, ve por 5 cosas, llegaba con 5 cosas y se quedó. Para mí era más complejo. Y porque también en mi temporada, en mis tiempos, no sé en los tuyos, probablemente es, no, son 10 años de diferencia, claro que no. O si te ¿Qué? tocaban las maquinitas en la... Ah, sí, pero muy poco. Pero yo no las jugué. No mames, yo sí. Yo no. Era un distractor horrible. Horrible, güey. Imagínate, llegabas, veías la... ¡Wow! Ahí me quedo. Sí, ahí Y te las quedabas, güey. tortillas. Y otra cosa también que no se dice mucho del trastorno de déficit de atención es de que tenemos problema con el tiempo. No tenemos gestión de tiempo. Y al no tener gestión de tiempo, ¿qué pasa? Pues no hay un control de... Imagínate con este pinche calor y ojo, mamá, si mandaste a tu niño a comprar leche, si se quedó en las maquinitas, te va a llegar a echar a perder por este pinche calor. Y te tiene que ver más no con lo que él haga a propósito. Él no quiere que se eche a perder la leche. A él le llamó la atención y lo intentó. O sea, hay muchas situaciones que empiezan a generarse a partir de las conductas compensatorias que terminan en un síndrome del hombre quemado horrible. Entender de cierta manera que son naturales también te permite ser más compasivo contigo, por lo que hablaba de la sobreexigencia. Para mí es muy complicado decir, güey, ¿por qué no puedo lograr esto? ¿Por qué vergas no puedo si antes me era bien fácil? Pues ahorita no, brother. Ahorita no y es normal. Y a veces llegar a estos, ahorita lo digo bien sencillo, güey, pero llegar a estos puntos era bien complejo, güey, era bien de no, güey, no. Y yo siempre he sido muy aferrado. ¿A qué me refiero muy aferrado? Soy bien terco. A huevo se tiene que hacer y a huevo se tiene que hacer. Oye, güey, pero vas a gastar un chingo de energía. No hay pedo, güey. ¿Por qué? Porque a mí tampoco se me enseñó a administrar mi energía. Ni administrar mi energía, ni administrar mis recursos económicos. Entonces una guerra continua con las situaciones e incluso dejar las cosas para el último porque la ley del mínimo esfuerzo. Que bueno, pues lo voy a terminar al último, pues lo hago al último. ¿Y qué piensas? No, pues que es el trastorno en sí. O sea, desde la falta de atención, la hiperactividad. Y también es ya, pues, a agregar el hecho de lo que tienes que hacer para lograr ciertas cosas. Y eso ya es cuando conllevan ciertas, pues sí, exigencias y en parte, ¿cómo se podrá decir? Como disfuncionalidad. Y en el sentido de tu persona, o sea, como dices, que no te das chance A mí me de gustaría platicar descansar. un poquito más de la disfuncionalidad. Cuando hablas de trastorno de déficit de atención se habla de déficit de algo, no necesariamente. Por ejemplo, yo mido un 88, ¿verdad? Uh-huh. Cuando viajo en Viva Aerobús, yo no tengo espacio, ¿sabes? O sea, literalmente, aquí me quedan los asientos, yo tengo que ir así. Pedirme a mí que me mueva es una situación compleja, ¿estás de acuerdo? Sí. Porque es como de, sí, espérame. Tú tienes déficit de movimiento. No, cabrón, el lugar donde me estás poniendo está haciendo que yo parezca que tengo un déficit de movimiento. No es un déficit,
no sí es disfuncional para una... ¿Te acuerdas Para de el la... contexto Ajá, también, ¿te acuerdas ¿no? de la campana de Gauss? Ah, sí, pero dime, La recuérdame, campana de Gauss tráigale el nombre. es estadística. Sí, Es esta ya. parte que marca la normatividad. ¿Qué es la normatividad? Es un grosor importante donde las personas están haciendo lo normal. Son conductas que es común que las personas repliquen. Al tú estar fuera de esa normativa, se produce una desviación estándar. Sí, Esa desviación sales estándar, allá en la ajá, orillita. exactamente, y claro que los neurodivergentes estamos allá, pero no quiere decir esto que es porque seamos disfuncionales. ¿Somos disfuncionales para esa campaña A de la Gauss? Sí, sociedad. para la estadística sí, porque claro, en México es mucho más fácil encontrar calzado y ropa para una persona de 1,65 a 1,75 que para una persona que mide 1,88, y me imagino los que miden más o los que miden menos. Ese tipo de situaciones no marca una disfuncionalidad, marca una diferencia natural que la gente se resiste a respetarla. Yay, yay. Sí, es a lo que voy, o sea, el hecho de que no eres funcional para los neurotípicos, para así, te lleva justo a ese hecho del síndrome del hombre quemado, de tengo que cumplir con todos estos requisitos cuando a ti, o sea, como dices, yo quería la pared verde y no Sí, porque tenía que y ser no me blanca. dejaron. Y que Ah, también esa sensación de querer pertenecer es bien pinche atrapante a la verga. Porque también tú de cierta manera creces con una idea de que, güey, todos los demás están comportando de manera diferente a mí, güey, el pedo soy yo y al ser el pedo yo me tengo que arreglar yo, entonces yo le tengo que echar más ganas, porque resulta que también vivimos en un contexto de cheleganismo, de la meritocracia, de que si no sales, individualización también. de que no, de que todo depende de ti, Ajá. de que estás donde estás porque tú quieres estar ahí, de que porque tú lo decidiste, de lamentada porque no, no, ¿cómo se dice? De que, Es que me perdí con otra idea que quiero, bueno, la voy a cortar aquí para empezar con otra idea. sí. Estaba viendo un TikTok hace rato de una chica que tenía TLP. Me dice, es bien difícil para mí como trastorno, como una persona de trastorno límite de la personalidad vivir. ¿Por qué? Porque la gente no me deja irme, si hace no me deja suicidarme, pero tampoco quiere estar conmigo. Eres, güey, si tú, y que también esta parte es bien, vamos a quemar es como a chingados, no, güey. O sea, esta parte de creer yo lo que tú necesitas para vivir, o es que no te puedes morir. ¿Cómo te vas a morir? ¿Cómo vas a pensar en matarte, güey? Pero cuando se te exige a ti contexto, oye, necesito que seas más compasivo, Ajá. necesito que seas más comprensible, necesito que seas menos inválido. No, estás haciendo un berrinche, y eres una persona tóxica y que no te puedo... Güey, este tipo de situaciones genera de cierta manera la sensación de querer darnos de baja de esta vida. Sí, y también pasa en el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Esta parte, por ejemplo, de, güey, ya no querer amenazar, ya no querer seguir, güey, porque nos exige demasiada energía. Y al exigirnos demasiada energía, ¿qué ganamos? No, Cuando pues lo un intentamos, desgaste. y cuando lo intentamos a recurso abierto de, güey, quiero tener tu aprobación y no la tengo, y vamos, es de manera general. ¿A qué me refiero de manera general? De repente cuando conoces a una persona nueva, tiendes a ser muy comprensiva con las conductas de la persona nueva. ¿A qué me refiero? Entiendo, vamos a ir avanzando y todo este tipo de cosas. Para una persona con trastorno de déficit de atención a veces es bien complicado generar un vínculo. Y cuando se genera un vínculo y empiezas a ser tú, empiezan los problemas con el vínculo. Porque entonces, eres muy encimoso, Muy intenso. ajá. O que de repente también se nos juzga porque a veces, por ejemplo, ya aquí ya es personal. Claramente cuando yo era así, se me juzgaba. Claramente cuando yo era así, la gente se iba. Entonces, ¿qué hice? Hice lo que todo buen hombre dentro de un contexto machista hizo. Soy bien frío y me cuesta expresar, güey. Oye, güey, te quiero, güey. Oye, güey, me agrada tu compañía. Oye, güey, no te vayas. Me duele que te vayas. No puedo decir eso. No puedo decir eso. ¿Qué hago? Pues me lo trago, güey. Y dentro de esto también, mira, tampoco hay podcast que no hable de machismo. Estaría interesante. O sea, todo este tipo de reglas que se nos dictan de manera implícita para vivir dentro de una normativa genera un gasto de energía y que termina inherentemente en una indiferencia, en una sensación de, oye, pero acabas de lograr por ejemplo, tu ascenso en tu trabajo. Pues sí, güey, pero ¿sabes lo que me costó?
sabes todo el background que hay detrás y sabes qué frustrante es decir, güey, peleé por esto para llegar a este punto en específico y no sentir nada. A veces ese tipo de situaciones es difícil expresarla porque la gente no lo llega a entender y lo único que dice es de exagerado, eres dramático. ¿Qué es lo que hace? Pues, güey, ¿para qué chingados te digo? Mejor no te digo, me ensimismo y al ensimismarme son sistemas emocionales de alarma que no se están llevando, que no se están permitiendo procesar de manera natural, entonces generan un desgaste todavía mayor. Entonces empiezan a generar estos eventos disfuncionales para los neurotípicos que no llegan a entender. Es que yo no te entiendo por qué haces lo que haces. Yo no entiendo por qué estás quemado si lo único que has hecho es A y B. Sí, pero no entiendes. Todo Ajá. lo que implicó ese A y B. Lo que sirve también mucho para el trastorno de déficit de atención con hiperactividad es entender cómo funcionas. Por ejemplo, ya ahorita que tengo no tengo mucho con el diagnóstico, o sea, no tengo mucho que supe a ciencia cierta qué es lo que me pasaba. Pero ahora volteé al pasado y me doy cuenta de muchas cosas. O sea, a mí ponerme por ejemplo, cuando recién egresé de la carrera, yo me dediqué a recursos humanos. Para mí recursos humanos era lo voy a decir así, soy muy bueno haciendo recursos humanos. ¿Por qué? Porque son procesos. Okay. Son procesos que tengo que seguir y que domino. Y cuando yo domino los procesos, lo hago eficientemente. Y al hacerlo eficientemente, lo termino antes. Y a terminarlo antes, ¿qué es lo que pasa con los jefes en México? Ah, terminaste antes, ayúdame con esto. Y me llenaban de trabajo, me llenan de trabajo, me llenan de trabajo y que caían otra vez en este síndrome del hombre quemado y no lo respetaban. Entonces el problema eres tú. Porque, ojo, cuando hablamos también de cansancio crónico, no se habla mucho también de las situaciones de cómo se presenta el cansancio crónico. Machismo. A un hombre no se le permite estar cansado, no se le permite estar triste. Entonces, ¿cómo lo representa? Con irritabilidad. Sí, enojo. Exactamente. En un ámbito laboral, ¿qué crees que pasaban? Este güey está bien enojado, este güey es un problemático. ¿A quién crees que corrían? A ti. Y que llegamos de cierto, por ejemplo, me acuerdo en mi último trabajo y si me están viendo, qué bueno, hijos de su puta madre. En mi último trabajo de recursos humanos, yo era bien cínico. ¿A qué me refiero? Era un outsourcing, nómina, ya tenía todo sistematizado de cierta manera de trabajo de lunes a viernes, o sea, trabajo completo, trabajaba lunes a miércoles, lograba dominarlo todo lo entregaba y a veces que nada más llegaba así como ya depositaron, ya terminé mi jale viernes donde me la pasaba así, pero yo no podía demostrar que no tenía nada que hacer. Sí, porque iba a ser Ajá. peor para ti. Encontraba mis mañas, ver Netflix, ver una serie, escuchar un podcast, hacer como que trabajo pero no trabajo, bajar juegos en el celular o en la computadora sin que se dieran cuenta, para que en cuanto se asomaran, pum, cambiara de pantalla. ¿Por qué? Porque de cierta manera también alcanza uno a identificar, o por lo menos lo que te decía ahorita, ya identifico de cierta manera porque se me facilitaban ese tipo de cosas y que ahora llego a entender como conductas compensatorias, pero que sí marcan una situación que me llevan inherentemente a sufrir procesos depresivos, a sufrir procesos ansiosos y terminar en un síndrome del hombre quemado. ¿Por qué? Porque llega el cansancio crónico y dices, no me puedo levantar. ¿Qué piensas? Que justo eso que dices de las conductas compensatorias, dices, o sea, yo lo de mi bolsita, pero también pueden ser lo de los consumos de sustancias, entonces, ¿qué tan bueno es conductas compensatorias y qué tan no bueno o en qué? Mira, por ejemplo, lo que hablabas con Lili hay que ver cuál es la función de la conducta, porque si le quitas una función a una conducta que hace que se regule, puedes hacer más problemas. Entender el equilibrio, entender también que la palabra correcto e incorrecto es un reduccionismo de una serie de contextos bien marcados, que es muy ingenuo y negligente tratar de catalogarlos con una palabra tan corta como correcto o incorrecto. Encontrar ese balance. Por ejemplo, yo en consulta de repente me topo con personas que me dicen soy hipersexual. ¿Cuál es el problema con que seas hipersexual? Y es como de, ¿cómo que cuál es el problema? Sí, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con ejercer tu sexualidad de manera libre? Ninguno. Ok, entonces no es un problema para ti. ¿Por qué arreglar un problema que no es para ti? O viceversa, si es un problema, ¿por qué? Porque quiero una pareja estable y no puedo dejar de ser infiel. Ok, está un tanto justificado, probablemente, pero podría estar explicando ciertas situaciones que pasan.
Ok, entonces ya empiezas a intervenir. ¿Por qué? Porque el problema no es que sea hipersexual, el problema es que tiene problemas para mantener una relación estable. Encuentras conductas que generen esas acciones valiosas para tu futuro y entonces comienzas a regular la parte hipersexual, porque la parte hipersexual en una situación muy específica de trastorno de déficit de atención se puede intuir o hipotetizar que tiene que ver con bajar la situación de hiperactividad. Entonces podemos hacer otras actividades que puedan también bajar la impulsividad o la hiperactividad y que sea más saludable para ti. Otra, por ejemplo, las compras impulsivas. Existe un estudio que marca que esas compras impulsivas a veces es más el proceso de comprar que el tener el objeto. O sea, que las situaciones de placer o las situaciones de recompensa o de sensaciones agradables es cuando escoges el producto, cuando lo pides, Estás cuando lo viendo. rastreas, cuando lo pagas y que cuando llega es como de, ya, vámonos. Que con el siguiente. Exactamente. Entonces no es tanto la compra, sino es el proceso. ¿Qué pasa en el proceso? Que podemos mejorarlo. Y también entender qué problema existe. ¿A qué me refiero qué problema existe? De repente si llega una persona de alto poder adquisitivo y me dice, güey, tengo un problema de compra compulsiva. Ok, veamos cuál es el problema. ¿Cómo cuál es el problema? Estoy comprando compulsivamente. Ok, pero ¿qué problema? ¿Qué pasa cuando compras compulsivamente? Y es como de, pues no, nada, las revendo. Entonces, ¿por qué es una compra compulsiva? O sea, si tu estatus socioeconómico te lo permite porque es un problema. Y ahí es cuando te encuentras con el verdadero problema. Es que mi mamá, es que mi pareja, es que mi papá, es que mis amigos no lo hacen. Ah, tienes toda la razón. Tus amigos y tu pareja y tu mamá y tu papá no lo hacen porque lo haces tú. Y entonces empiezas a ver, ok, el proceso de comprar es agradable para ti. ¿Por qué? Ah, pues es la única manera en que yo me siento bien conmigo mismo. Ah, ok, entonces el problema no son las compras compulsivas. El problema es que no encuentras alguna otra conducta que te genere a ti una sensación de sentirte bien contigo mismo. Ok, empecemos a hacer esto. ¿A qué voy específicamente con esto? Tener claro cuál es la función de la conducta. Los detonantes te va a permitir tener una intervención directa sobre el problema real del consultante, no del contexto. Porque otra vez, el contexto me puede decir a mí que es un problema que yo mido 1,88. Bajo esa lógica, es mucho más fácil cortarme a mí las patas. Que otro avión. Exactamente. Pero ese no es el problema. El problema es tal vez, o un problema de, güey, pues vamos a ir a otra aerolínea, o tal vez ya llegar a ese punto de aceptación de, güey, no voy a hacer que Aerobús, que Viva Aerobús tenga aviones más grandes, güey, pues me aguanto, güey. Ya ni pedo, güey, voy aquí a Cancún, a Vallarta, no sé, a Ciudad de México, güey, pues me aguanto esas pinches horas, 2 horas, 6 horas, aceptando que es algo que no puedo controlar. O sea, tener claro como terapeuta cuál es el problema que gesta en la persona nos va a permitir tener una intervención mucho más efectiva. Y dentro de estos procesos del trastorno de déficit de atención con hiperactividad y trastornos de comorbilidad es bien importante. Porque de repente también se presentan cuadros depresivos, cuadros ansiosos, cuadros desafiantes, por ejemplo en los niños, o el que te contaba Lili que era muy explosivo, hay que ver por qué. O sea, una persona que todo el tiempo se le está diciendo que lo que hace, lo que quiere y lo que piensa está mal, claro que va a entrar en un brote de desesperación de váyanse todos a chingar a su madre. ¿Por qué? Porque me estás diciendo algo que me costó mucho trabajo hacer y de repente llegas tú y me dices, no, güey, está mal, torcido quedas, güey. Y si lo has vivido toda tu vida, ¿cómo vas a terminar siendo? Porque al fin del día entender de cierta manera que las conductas son mantenidas contextualmente por ciertos elementos va a hacer que repitas esa conducta. No sé qué piensas. No, que sí, también eso, el cómo pues de la niñez también viene el aspecto ese de que es que está mal, a lo mejor sí se irritaba y se molestaba y todo eso, pero ya en un punto dijo, está mal como ya inhibir, tratar, no, pues ya no, y ya de adulto también ya como eso pues genera pues como un malestar en él porque no podía, no podía él expresarse libremente o de la imagínate manera en pareja, que quería. Imagínate en pareja. Yo hago todo lo posible porque la persona se quede y de repente llegue y me dice, eres muy empalagoso, ¿qué vas a hacer? Es como, ¿no? Vete a la verga, no sabes todo lo que me costó. Ay, es que dejas ir muy rápido. Espérate, cabrón, ¿qué está pasando aquí, güey? Entonces, a ver, o soy muy empalagoso o estoy dejando muy, muy rápido. O
de repente haces que te importe la persona y lloras y de repente llega, güey, ¿por qué lloras, güey? Fue una relación de una semana. Ah, entonces no tengo que llorar. O sea, son Muy muchas cosas. ambivalente también. Sí, eso, güey. O Ujú. sea, y también, mira, no intento de cierta manera no entrar en ese punto de es tu culpa, neurotípico, pero es tu responsabilidad, neurotípico. ¿A qué me refiero la diferencia entre culpa y responsabilidad? La culpa es hacerte sentir mal ya gratis. La responsabilidad es toma lo que es tuyo y moldearlo. O sea, esto no se trata de cambiar a los neurodivergentes. Sí, somos minorías, claro que somos minoría. Te entiendo perfectamente la prevalencia y que incluso la prevalencia de trastornos de neurodesarrollo está creciendo por este trabajo que se está haciendo de divulgación y de que se conozca que existen ciertas conductas que pueden hacer y que también entender que no es una enfermedad, hace que de cierta manera también los contextos empiecen a moldear a una diversidad. ¿A qué me refiero a una diversidad? No solamente hablamos de un trastorno de déficit de atención, hablamos de un trastorno del espectro autista, hablamos de una comunidad LGBT, hablamos de una comunidad de hispanohablantes, hablamos de una comunidad de gamers, hablamos de una comunidad de otakus, hablamos de una comunidad de FIFAs, hablamos de una comunidad de homeboys, lo que tú quieras. Al fin del día todos son diferentes y crean contextos diferentes. O sea, de cierta manera permitir la diversidad nos hace ricos también como humanos. Estamos conociendo esta nueva manera, o esta manera, no nueva, esta manera diferente de funcionamiento del neurodesarrollo. Va, que trae consigo otras conductas que no son controlables por el sujeto, está bien. Solamente permitir de cierta manera que éstas se liberen, no que se liberen, pero sí que se vivan de manera plena sin el juicio. Que es complejo, yeah, pero pues sí es necesario. Sí, y Bueno, más en el ambiente laboral, o sea, lo complejo que es, justo por cómo es el sistema. pues heme aquí trabajando de la manera clínica, ¿por qué? A mí me escupió el sistema laboral, me escupió. ¿Y a qué me refiero que me escupió? Yo era ese elemento sumamente eficaz, pero que era un peligro para las personas que estaban arriba. ¿A qué me refiero? Esta parte también, a mí, entre un don y un castigo, esta parte de ser muy analítico, pues a veces me hacía darme cuenta de cosas que, güey, la estás cagando acá. ¿Tú qué vas a saber? Tú eres solamente un analista, un auxiliar. Y de repente se me pedía que controlara esa parte, y era como de, güey, verga, ¿tanto me tardé? ¿Todo bien? Sí, Ah. es que ya les interrumpí, bueno, ya llevan una hora. Por eso. No, ya estábamos a cerrar y me abriste otro tema. Bueno, ¿te parece si paramos aquí? Porque igual hacemos un capítulo completo de trastorno de déficit de atención en el mundo laboral. Y claro que sí voy a tirar mierda. Nos vemos en el siguiente episodio. ¿Con qué te llevas? No, pues la falta así de empatía en estos temas y también el hecho de la individualización, el cómo esto. Y me gustaría que hablaras un poquito más de eso, de la individualización. Vamos a meternos a temas sociales. ¿Cómo no? Pues nos vemos en el siguiente episodio. Bye.